Asuntamos como siempre a este llamado a la acción y a la reivindicación, a esta cita que llevamos apuntada permanentemente en los calendarios, les camisetes y hasta en mesmo corazón. Faiga solo, xaráceles más de las veces, nublao, escamplao, juntos percorremos con más o menos rodeos el camino que va bien de tiempo la nuestra comunidad lingüística decidió andar. El camino de un futuro sin marginación y discriminación, un futuro con derechos y dignidad. Este camino pasa todos los años pela antoxana de este teatro y tócanos hacer más que recapitulaciones, compromisos de lucha y llevar para el tiempo en el que estamos y para el que está por venir. A pesar de llevar arrecocinando más de 30 años con la sentencia de desaparición, con la aburrición y el silencio de los nuestros gobernantes, que los nuestros gobernantes traten de imponernos con la so desidia, las sos omisiones y los sos ataques, a pesar de eso, nunca vamos darnos y vamos a hacer que el so poder viejo, rancio y corrupto deje de tarazarnos los derechos y el futuro. Ya está bien de aguantar instituciones que intenten impedir que un concello apruebe una simple declaración o un plan de normalización para proteger la su realidad lingüística. Ya está bien de ver cómo en Avilés, la tercera ciudad del país, también hay quien vota en contra de que se regule el uso del idioma, una medida que no llena más que proteger a la gente que quiere usar el asturiano en sus relaciones con la administración.